Seguimos en Round y bueno, en estos meses se habla muchísimo de recortes, de ajuste, de parálisis y la ciencia argentina claramente no se queda afuera, ¿no? Laboratorios sin recursos, investigadores, investigadoras sin un sueldo digno, proyectos que aparecen frenándose. Para entender qué está pasando, hoy vamos a compartir una charla con alguien que conoce el sistema científico bien desde adentro. Su nombre es Adriana Serkis, es física, investigadora del CONICET y secretaria de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por venir, es un lujo tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me parece que siempre es importante e interesante poder sumar voces y poder contar lo que pasa. Gracias. Adriana, ¿podés contarnos así en pocas palabras cuál es la situación de la ciencia en este momento en Argentina? Bueno, principalmente que no se cumplen las leyes. Entonces, que no se cumplan las leyes aprobadas por unanimidad, por consenso, en la legislatura nacional hace no tantos años, en el cual parecía que estábamos todas y todos de acuerdo en que la ciencia y la tecnología eran aspectos importantes a revalorizar, es uno de los principales problemas que tenemos, porque eso se ve reflejado en falta de presupuesto, principalmente, que una de esas leyes, la ley de financiamiento, planificaba que para este año íbamos a tener una inversión de aproximadamente, no me acuerdo si exactamente 0,42 del PBI, estamos teniendo 0,15, y no solo eso, sino que cayó a la mitad y es el valor más bajo de inversión en ciencia y tecnología que tenemos en el país desde que yo veo los datos, ¿no? Este valor siempre se aspira y se dice que los países en desarrollo que quieren apostar a un desarrollo en ciencia y tecnología tienen que tener un mínimo de inversión del 1% del PBI. ¿Sí? Estamos hablando del 1%, o sea, piensen que un 0,10, 0,20% es lo que se gasta en intereses de la deuda por día casi, más o menos, ¿no? La verdad es que un ansiado 1% se había llegado a ese consenso que permitía que lo que se llama la función ciencia y técnica, que es la que financia no solo los organismos de ciencia y tecnología, que dependen de un montón de ministerios diferentes, como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, el Sistema Meteorológico Nacional, y varios otros organismos más, son 16 que conforman el CICIT, sino también las actividades justamente de las universidades nacionales en ciencia y tecnología, eso llamado función ciencia y técnica, es lo que se mide en este porcentaje del gobierno del presupuesto nacional. Y la ley no solo implicaba este aumento, sino que también el cómo usar ese aumento, con una mayor federalización de esos ingresos. Eso permitió, durante los últimos años del gobierno anterior, que hubiera un montón de programas y proyectos en los cuales se favorecía un montón de regiones diferentes del país de las que normalmente suelen tener los mayores ingresos. Recursos, ¿no? Para investigar. Que los tiene la AMBA, la zona, digamos, por supuesto, por ahí Córdoba, Bahía Blanca, La Plata, ¿no? Las zonas más centrales. Y que, bueno, eran programas que estaban siendo privilegiados por las provincias. ¿Y por qué está bueno que se investigue en otros lugares, que no sean esos centros? Perdón. Y porque en general cada uno de los lugares tiene diferentes necesidades. Entonces, si la ciencia y la tecnología va a dar respuestas a esas necesidades, no hay nada como investigadores locales que puedan identificarlas. Y además porque uno promueve el desarrollo de gente calificada en diferentes universidades, en diferentes lugares del país. Así que era importante tener esa distribución regional y muchos de estos programas justamente los tenían que priorizar las secretarías de las provincias, que muchas también desaparecieron ahora también, ¿no? Esta ley, ¿te referís a la ley de financiamiento que establecía como un crecimiento hasta llegar al 1%? Creo que en 2032 se había planeado, ¿no? Como ir subiendo periódicamente año a año el presupuesto. Esta ley sigue en pie, no se derogó. No se derogó. Solo no se ejecuta. Solo no se ejecuta y dicen que como no estaba reglamentada, y de hecho en las últimas respuestas de Francos dijo que no tenían por qué cumplirla. Así que claramente, o sea, ya fue bastante explícito que no se iba a cumplir. No solo no se va a cumplir, sino que además se había llegado al 0,30 en el año 2023, 0,302, tendría que haber sido el 0,32, incluso no se había cumplido completamente con ese aumento paulatino en el año 2023, pero ahora cayó al 0,15, quiere decir que bajó casi a la mitad de lo que teníamos hace un año y medio.
¿Cuáles son las consecuencias concretas, reales, para la realización de ciencia, para la producción de conocimiento? Vos decís, bueno, baja el presupuesto, bueno, ¿dónde se ve esto? ¿En la falta de becas? ¿En la falta de insumos? ¿Se habla de que se van los científicos a otros países? ¿Qué pasa? Todo eso junto, ¿no? O sea, por un lado, hay un desinterés, porque si vos te atacan todo el tiempo, la gente joven empieza a ver de que no es su futuro por ahí. Entonces, o ya aplican directamente una beca en el exterior, aquellos que están terminando sus doctorados, o directamente, digamos, por eso se ve reflejado en que se presentó casi la mitad de aspirantes a las becas de CONICET. Por otro lado, hubo recortes en los ingresos, ¿no? O sea, los ingresos que ya estaban aprobados. Hay 800 personas que pasaron por todos los filtros y todas las calificaciones, que tenían su ingreso aprobado y que todavía están esperando que se dé su alta en el CONICET. Y eso afecta a las universidades porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Río Negro tenemos 250 docentes investigadores y hay 100 que son de CONICET. De ahí tenemos 2 o 3 de estos casos en los cuales hay investigadoras, investigadores que aprobaron su ingreso y que ahora no tienen su lugar de trabajo. O sea, que siguen viviendo con una beca cuando tenían que tener un trabajo estable, ganado por un concurso recontra exigente. Y después, por otro lado... Estamos hablando de doctores que rindieron el ingreso a CONICET, o sea... Sí, muchísimos años donde la gente... que ha invertido en su formación. Sí. Y ellas y nosotros también en ellos. Exactamente. Son un montón de años de inversión de la Argentina en todos estos profesionales que terminaron su doctorado, porque para ingresar a CONICET además tienen que tener el nivel de doctorado, ni siquiera sirve ningún título anterior, y que además fueron evaluados en comisiones en comparación con temas estratégicos, con temas que al país le interesaba invertir. Y vos me decías, ¿cuáles temas o qué cosas nos afectan? Y bueno, no sé, en la provincia de Río Negro hay un montón de temas de asistencia que tienen que ver a enfermedades particulares, tanto sea humanas como animales, a sistemas de producción de alimentos. Quiere decir que mucha gente que antes contaba con la asistencia técnica, ahora muchas veces van a buscar y no hay insumos para hacer determinados test. Tenemos un montón de problemas. Sí. Adriana, bueno, recién fuiste muy gráfica y bastante explícita con lo que pasa, con el resultado de toda esta no política sobre la ciencia. Ahora, recién hablabas acerca de la salida de talentos en la ciencia, talentos jóvenes, gente que podría estar trabajando acá, que por ahí no está. ¿Cuál es tu visión acerca de la posibilidad de revertir este éxodo? ¿Es posible? ¿Lo ves en un futuro algo posible? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pase? La verdad que lo que tendría que ocurrir es que tengamos que volver a cumplir las leyes, tendríamos que volver a pensar de que el modelo productivo que tiene nuestro país podría volver a apostar a desarrollo científico-tecnológico, y todo eso junto llevaría a que la confianza de las personas que ya se están yendo intenten o regresar o repiensen su salida al exterior. Nunca me pasó, o sea, siempre pasa que la gente que apenas termina, bueno, piensa y mira numerosas perspectivas. Y bueno, y a veces ocurre que es mayor porcentaje o menor porcentaje sea, pero ahora hay mucha gente con muchos años de experiencia acá que se está yendo y que está aplicando a posiciones en el exterior. O a otros trabajos, o algunos por cuestiones familiares que por ahora están tratando de aguantar. Claro, a otros laburos, otros trabajos. No necesariamente te vas, pero dejás de investigar. Claro, eso es con otra salida laboral. Digamos. Claro, y te puedo contar como experiencia, a ver, en los 90, no sé si se acuerdan, el famoso mandaron a los científicos a lavar los platos. Sí. Yo soy de esa generación, de la generación que en el año fines de los 90, 2000, yo me fui del país y regresé en el 2004. De esa generación, te podría decir que cuando yo ingresé como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hicimos un estudio poblacional de los trabajadores y vimos que el histograma poblacional daba que había un mínimo en mi edad. O sea, había una mínima cantidad de gente. Había gente bastante más grande y gente más joven que eran parte del sistema. Está bien, el sector nuclear tiene ciertas particularidades, pero yo creo que eso debió haber estado reproduciendo, o sea que 20 años después todavía teníamos consecuencias. Entonces quizás se pueda revertir, quizás podamos empezar a repuntar un poquito, pero el daño que se hace es permanente. O sea, 20 años después vos seguís teniendo... ¿Y qué implica eso? A ver, la ciencia, como muchas actividades, no siempre quedan
se transmiten en un trabajo escrito. Muchas veces hay mucho know-how, que se llama, y mucho conocimiento pragmático y mucha forma de hacer investigación que se transmite de generación en generación, y nos faltó una generación. Entonces, si bien algunos volvimos, si bien algunos decidimos apostar a que le debíamos a la Argentina toda la educación que nos dio y queríamos apostar a probar volver a hacer las cosas acá, hay una gran mayoría que no vuelve nunca. Y que desde afuera, bueno, hay colaboraciones con muchos grupos en el exterior, pero no alcanza a compensar esa masa crítica que se perdió en un momento en determinados temas. Y corremos el riesgo que ciertos temas estratégicos se vayan perdiendo. Algo que nos costó un montón, es como una mala inversión o un costo hundido que estamos pagando como país. ¿Por qué te parece que nos cuesta tanto transmitir el valor de la ciencia pública? Si es tan importante, ¿qué tendríamos que hacer para hacer un poco de hincapié ahí también, ¿no? Como para poder hacer sentir en el corazón de la gente, che, mirá, vos regalarías a Messi, a este otro jugador, te llevarían esto, lo regalarías. Bueno, ¿por qué puede pasar esto tan rápido? Bueno, en primer lugar porque recibimos desde las máximas autoridades de nuestro país amenazas o insultos. Y eso no lo debíamos permitir como sociedad a nadie, ¿sí? Y mucha gente, en varias de las últimas reuniones que estuve, en una reunión en La Pampa con los representantes, por ejemplo, de ciencia y tecnología, de nuestros legisladores, o, digamos, en otras reuniones científicas, hay mucha gente que lo primero que te dice, ¿yo por qué me tengo que estar siendo insultado o insultada por la presidencia de la nación o por otros que van replicando esto? Y ese daño es grave, porque como sociedad, que yo sepa, nunca habíamos aceptado que nos insulten a nadie en particular, y menos cuando uno cree que está aportando. Y te puedo asegurar que no es un apostolado, pero mucha gente trabaja muchísimas más horas que las que le corresponden cuando haces con pasión las tareas de investigación. Sí, por ahí esas horas en términos de mercado no están tan bien pagas como deberían, y igual apostás a eso porque sentís que es gratificante. Me imagino que hay también parte de eso, y encima tener que bancarte esta situación de agravio. ¿Cómo se sigue andando en este? Por ejemplo, vos sos secretaria. ¿Qué se hace en este contexto? ¿Cómo se hace ciencia en este contexto? ¿Cuál es la propuesta para el sector? ¿Qué se va a estar impulsando como reclamo desde el sector? Bien. En primer lugar, como secretaria, te diría que lo que estoy tratando es identificar los lugares graves en donde se nos están rompiendo cosas. Rompiendo cosas a todo nivel, me refiero a nivel personal, a nivel equipos, a nivel... ¿Dónde están las situaciones más graves para ver cómo las sostenemos? Bien. Yo soy una persona optimista, así que también tratando de transmitir un poco de optimismo y viendo a ver si es posible, pero al mismo tiempo no dejando de reclamar y no dejando de salir a decir lo que nos pasa. Esto de estar hoy acá, por ejemplo. Y también el 28 de mayo vamos a tener una movida a nivel nacional que está organizada. En principio empezaron estas personas, esas 800 personas que deberían tener un trabajo estable, ganado por concurso, que merecían, pero también se les sumaron también la RAICIT, la Red Argentina de Ciencia y Tecnología, formado por directores de los institutos del CONICET. A eso se les suma la Mesa Federal, en la que participan, en esta Mesa Federal, que es la primera que empezó a denunciar el cientificidio, ¿no? Esto como instalar como palabra el cientificidio como algo que antes no existía y que ya lo está tomando revistas tan prestigiosas internacionales como Nature, como algo que está ocurriendo en la Argentina, y a partir de ahí empezar a que la gente empiece a mostrar y visibilizar. También en las aulas universitarias, que tanto docentes como no docentes que están haciendo paros este año, esta semana nada más, hubo uno el lunes, martes y otro el viernes, va a haber de no docentes. Bueno, poder empezar a pensarnos, a trabajar más en conjunto. Yo pensaba, digo, bueno, ¿por qué no unificamos la pelea? ¿Por qué no decimos que es todo parte más o menos de lo mismo? Todos estos problemas que estamos teniendo, salariales, de insumos, de falta de profesionales, de gente que se va, es todo parte de lo mismo, es dejar de haber apostado a lo que se apostó durante tanto tiempo, dejar de tener algo que pensamos que era una política de Estado. Adriana, y también pienso que en el medio de esta crisis la brecha de género sigue estando
incluso más marcada, ¿no? En el acceso a la visibilidad de las científicas, ¿no? De las mujeres científicas. ¿Qué podemos esperar de esto? Digo, inmersas en este momento, las mujeres científicas. A mí me encanta el tema, supongo que saben un poco, que vengo tratando de trabajar en el tema de justamente la apuesta, que la diversidad de miradas es súper necesaria en cualquier tema, pero en particular en el área de la ciencia, porque esa diversidad nos garantiza un crecimiento y bueno, el área de las diversidades y géneros, todo lo que se relaciona con esas temáticas, de poder ver la brecha de género que hay, tratar de seguir analizando, tratar de seguir apostando, es otro de los temas que está fuertemente atacado. Y en particular todas las investigaciones que tienen que ver con las políticas de género, también es un tema que está siendo como que se prefiere que no se ponga. Empieza a haber actitudes fascistas de decir, no, este tema mejor que no se diga, que no se muestre. Me ha tocado estar en una reunión donde diga, bueno, no, la comisión de género no la mencionemos. ¿No? En áreas científicas, digo, ¿no? Entonces, todo aquel reclamo o aquella posibilidad que habíamos empezado a ver como diferentes políticas que nos permitieran o diferentes normativas que permitieran a las mujeres que tienen mayor carga, sabemos de cuidado en general, que hay muchas cosas sutiles y no tanto, que son ese iceberg de violencia que se genera en toda la sociedad, está presente en el área de científico-tecnológica y muchas veces se ve expresada en este techo de cristal en el cual las mujeres no ocupan lugares y roles de preponderancia que había empezado a cambiar, que tengamos un retroceso, lamentablemente. No pudimos hablar mucho de otros temas, pero necesito hacer una última pregunta como resumen y como cierre acerca de tu rol en la universidad y cómo proyectás y cómo se proyecta el trabajo científico de la UNI en lo que viene, ¿no? Bien, en primer lugar, a mí me resultó desde que empecé hace muy poco, el 1 de marzo, yo conocía obviamente la universidad, era docente titular, concursada, pero de un cargo simple, así que no conocía todo lo que hay. Y la verdad que estoy gratamente sorprendida porque la diversidad de temáticas en las que hay investigación es mucho más amplia de lo que me esperaba, hay muchos más grupos de investigación y mi rol va a ser el que tratemos de visibilizar lo que se está haciendo, favorecer esa visibilización y todos los contactos posibles, tratar de avanzar en la consolidación de las normativas que nos permitan trabajar de manera un poco más armónica dentro de la propia universidad, en relación con otras universidades y otros organismos de ciencia y tecnología y también del exterior. Tratando de hacer lo posible para que en este contexto adverso podamos seguir haciendo lo que se viene haciendo y bueno, digamos, veníamos justamente hablando con las áreas de comunicación para ver cómo podemos priorizar determinados temas, poder tener un orden de tener referentes de cada una de las temáticas para que puedan salir a contar y esto que decíamos yo creo que es parte de la solución, el que la gente se entere qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y le dé valor. Bien, Adriana Serkis hablando de ciencia, el valor de la ciencia pública, una ciencia que se está rompiendo, que está en crisis total, pero que está ahí y funciona y bueno, hay que ponerla en valor. Así que bueno, muchísimas gracias Adriana por el panorama y contarnos también lo que está pasando con la investigación también en la UNRN, en sus sedes, en sus laboratorios, que son como 19, 20 laboratorios tiene, ¿no? La universidad. Muchos más. Más de 20, perdón. Sí, hay, digamos, te diría 20 unidades ejecutoras. 20 unidades ejecutoras. Pero cada unidad ejecutora suele tener varios grupos, laboratorios y centros. Así que, digamos, tenemos institutos, centros, laboratorios y observatorios. Bien. Y si uno los califica, es difícil decir, bueno, ¿cuál es la unidad mínima? ¿No? Si una unidad mínima, ¿qué sería un laboratorio? Uh-huh. Pero te diría que hay más o menos unos 120 proyectos de investigación. Claro. Así que en curso. Bueno, todo eso pasa en la Universidad Nacional de Río Negro. Es un montón de conocimiento, está buenísimo bancarlo, verlo, conocerlo. Y bueno, muchísimas gracias por el panorama de esta ciencia que está en crisis hoy, pero que vale la pena sostener. Muchísimas gracias, Adriana Serkis. Gracias.